Buenos días, mi nombre es Daniela Bastidas y les vamos a hablar sobre la tutela judicial efectiva. Esta se encuentra consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En términos generales, la tutela judicial efectiva implica el derecho de toda persona a acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses y obtener una decisión justa y oportuna, y así poder ejecutar la misma. Tenemos que los derechos sustantivos, este conjunto de normas y principios jurídicos, define, establece y regula los derechos, deberes y obligaciones y relaciones legales entre organizaciones y el Estado. Tenemos que el derecho adjetivo desempeña un papel complementario pero fundamental a establecer los mecanismos, procedimientos y formalidades necesarios para hacer valer y aplicar las normas del derecho sustantivo. Tenemos que las modalidades de tutela constitucional, que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece diversos mecanismos o modalidades de tutela para proteger los derechos fundamentales de la persona. Tenemos la tutela preventiva. La tutela preventiva tiene como objeto evitar que se produzca una violación de un derecho fundamental y se solicita cuando existe un riesgo inminente de que se concrete una amenaza o un derecho fundamental, pero aún no ha ocurrido la lesión. Las características de estas son: 1. Se presenta antes de que se produzca la violación del derecho fundamental. 2. Su finalidad es evitar un daño irreparable o de difícil reparación. Ahora pasamos con lo que es la tutela cautelar. La tutela cautelar tiene como objetivo asegurar la efectividad de la tutela definitiva de un derecho fundamental que ya ha sido vulnerado y se solicita cuando existe un riesgo de que la demora en la resolución del proceso principal cause un daño irreparable o de difícil reparación al derecho fundamental. Las características: 1. Se presenta después de que se ha producido la violación del derecho fundamental, y 2. Su finalidad es evitar que el daño se agrave o sea irreversible mientras se resuelve el proceso principal. Y pasamos a la tutela anticipada. La tutela anticipada tiene como objeto satisfacer total o parcialmente la pretensión contenciosa de la demanda cuando la insatisfacción de la misma puede derivarse un perjuicio irreparable. Esta se diferencia de la tutela cautelar en que no solo busca evitar el daño, sino que también puede anticipar la satisfacción del derecho fundamental vulnerado. Las características: primero, se presenta después de que se ha producido la violación del derecho, y 2, que su finalidad es anticipar la satisfacción del derecho fundamental, evitando un perjuicio irreparable. Ahora pasamos con lo que son los fundamentos axiológicos y jurídicos de la tutela constitucional anticipada. Los axiológicos: tenemos que el principio de dignidad humana. La tutela de constitución anticipada encuentra su principal fundamento en el principio rector de la dignidad humana, consagrado en el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos el principio de eficacia. El principio de eficacia jurídica de los derechos fundamentales, que es la tutela constitucional anticipada, materializa el principio de eficacia jurídica de los derechos fundamentales, establecidos en el artículo 23 de la Constitución. Tercero, tenemos el principio de acceso efectivo a la justicia. La tutela constitucional anticipada se sustenta en el principio de acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 26 de la Constitución. Y los jurídicos tenemos que es la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la jurisprudencia nacional e internacional. Ahora pasamos con lo que es el procedimiento jurisdiccional de la tutela anticipada. Tenemos la interposición de la solicitud, la emisión de la solicitud, la audiencia de admisión, la medida anticipada y el proceso principal. Ahora pasamos a una referencia jurisprudencial respecto de la tutela constitucional, sobre el alcance de la tutela constitucional. Según la sentencia número 1204 de fecha de 25 de septiembre de 2019, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció que la tutela es un mecanismo amplio que abarca la protección de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Muchísimas gracias.